Hola a todos, mi nombre es María Ignacia Durán, soy interna de séptimo año de Medicina de la Universidad de Talca. El tema que veremos el día de hoy, correspondiente al módulo de pediatría, es infección del tracto urinario. Como pueden ver en la hoja de ruta, comenzaremos con un caso clínico típico de ITU en pediatría. Continuaremos con la definición de esta, conceptos relevantes a destacar, etiología, epidemiología, importancia de la infección del tracto urinario, factores de riesgo, evaluación clínica del paciente, diagnóstico, estudio y finalmente el tratamiento. El caso clínico trata de una preescolar femenina de 5 años, quien es traída por su madre al servicio de urgencias por un cuadro de 2 días de evolución, caracterizada por disuria, orinas turbias y de mal olor. Añade además la presencia de fiebre, que fue cuantificada con termómetro en 38,5 grados Celsius. La madre niega sintomatología respiratoria y gastrointestinal asociada. Refiere tener el Programa Nacional de Inmunización al día, sin otros antecedentes de importancia. Al examen físico, destacamos una paciente vigil, hidratada, con mucosas normocoloreadas, faringe levemente congestiva, amígdalas y otoscopía sin alteraciones. Examen cardiopulmonar normal, abdomen blando, depresible, levemente sensible en región de hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, puño percusión negativo, extremidades sin alteraciones y signos meningios negativos. Por ende, definimos infección del tracto urinario como la colonización bacteriana de este mismo, que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal, asociado a leucocituria y sintomatología clínica variable. Recordar que la ITU es una de las infecciones más frecuentes en pediatría y es especialmente grave en los lactantes menores de 3 meses. Algunos conceptos relevantes a destacar es la forma de clasificar la ITU. Esta puede clasificarse según su localización, también según su número de episodios, según la sintomatología del paciente y también según las complicaciones que ésta pueda llegar a provocar. Primero, comenzaremos viendo la clasificación según la localización de la ITU. Esta puede tener una localización baja, también conocida como cistitis o uretritis. En este caso, la infección está limitada a la vejiga y la uretra. Los pacientes refieren síntomas secundarios a esta inflamación local, como lo son la disuria, poliaquiuria, urgencia, hematuria y dolor suprapúbico en los niños que ya controlan esfínter. Por otro lado, la ITU puede tener una ubicación alta, o también conocida como pielonefritis. En este caso, la infección bacteriana compromete el parénquima renal. El síntoma principal es la fiebre, pero puede tener otros síntomas menos comunes, como lo son la irritabilidad, el dolor abdominal y los vómitos. La ITU también puede clasificarse según la sintomatología. Puede encontrarse una ITU sintomática, como los casos que acabamos de ver, pero también existe una bacteriuria asintomática. En este caso, contamos con un urocultivo positivo, pero el paciente no tiene síntomas urinarios. Esto es más frecuente en niñas en edad escolar y carece de trascendencia clínica. Otra forma de clasificar la ITU es según el número de episodios. Esta puede presentarse como primer episodio o ya como una ITU recurrente. En este último caso, la forma de definirla es con la presencia de 3 o más ITUs bajas, 2 o más pielonefritis, o una pielonefritis más una ITU baja en un año. Otra forma de presentación es encontrarnos con una ITU atípica. En este caso, debemos estudiar al paciente y manejarlo de manera individualizada. En este cuadro, además de los síntomas sistémicos que encontramos, también se asociarán elementos que sugieren alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, como lo son el chorro urinario débil, la masa abdominal o vesical, el aumento de la creatinina, la presencia de septicemia, la falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas y la infección por un germen no Escherichia coli. Por último, el último modo de clasificar las infecciones del tracto urinario es según si estas son una ITU de bajo riesgo o una ITU de alto riesgo. La ITU de bajo riesgo o no complicada se presenta en pacientes afebriles
o solo con febrículas. Generalmente se da en niños mayores de 2 años, que tienen la presencia de un síndrome miccional, pero tienen un buen estado general. Poseen una hidratación correcta, tienen ausencia de antecedentes, ausencia de ITU de riesgo o repetición, y poca o nula alteración de los reactantes de fase aguda. Por otro lado, la ITU de alto riesgo, o también llamada complicada, posee la presencia de fiebre mayor a 38,5 grados Celsius. Se da en niños menores de 2 años, con compromiso del estado general, aspecto tóxico, deshidratación. Puede corresponder a una ITU recidivante, resistente, o con la presencia de una nefropatía. Y además, pueden tener leucocitosis y PCR y VHS sobre 30. En cuanto a la etiología, la Escherichia coli es el agente etiológico más frecuente, responsable de más de un 80% de las ITU en pediatría. Su forma de infección es a través de la vía ascendente, pero hay que recordar que no basta solo con eso. Existen una serie de factores de riesgo que van a ayudar a perpetuar la infección del tracto urinario. Estos los veremos más adelante. La colonización del área periuretral por patógenos entéricos es el primer paso en el desarrollo de una ITU. Los patógenos se unirán a las células uroepiteliales a través de un proceso activo mediado por receptores de glucoesfingolípidos que se encuentran en la superficie de las células epiteliales. La unión bacteriana reclutará receptores tipo TOL, o también llamados TLR, que son una familia de correceptores transmembrana involucrados en el reconocimiento de patrones de proteínas asociados a patógenos. La unión de TLR desencadena una respuesta de citoquina que genera una respuesta inflamatoria local. En el riñón, el inóculo bacteriano genera una respuesta inflamatoria intensa, que en última instancia puede provocar cicatrices renales. No olvidar un factor de virulencia muy importante en la Escherichia coli, el cual corresponde al pili, que puede adherirse eficazmente al uroepitelio y ascender al riñón incluso en niños sin reflujo vésico-ureteral. Otra etiología a tener en cuenta, sobre todo si tenemos el antecedente de exposición previa a antibióticos o alteraciones en las vías urinarias, es el Proteus mirabilis, que podría ser causal de un 6 a un 10% de las ITUs. También debe tenerse en cuenta la Klebsiella pneumoniae y la Candida albicans. Menos del 2% de los casos van a ser causados por otras enterobacterias, como las que se nombran en la diapositiva. Si tenemos un paciente lactante menor de 3 meses y niños con enfermedad nefrológica, no olvidar la presencia de bacterias gram positivas, que también podrían llegar a causar la ITU. Por otro lado, si tenemos una paciente mujer adolescente con una ITU no complicada, tener en cuenta la presencia del Staphylococcus saprophyticus. En cuanto a la epidemiología de la ITU, esta constituye una de las infecciones bacterianas que se observan con mayor frecuencia en el lactante y el escolar. La prevalencia de ITU varía según la edad, el sexo y la presencia o no de circuncisión. En menores de 1 año de edad es mayor la prevalencia en hombres y posteriormente esto se invierte. Ya a los 16 años han tenido ITU 1 de cada 10 niñas y 1 de cada 30 niños. La prevalencia de ITU en niños con fiebre ha sido objeto de varios estudios. Entre ellos, los puntos más importantes que surgieron son los siguientes. La prevalencia general de ITU es aproximadamente del 7% en bebés febriles y niños pequeños, pero varía según la edad, la raza, el sexo y el estado de circuncisión. La prevalencia es más alta entre los niños no circuncidados, particularmente aquellos que son menores de 3 meses. Los niños de raza blanca tienen una prevalencia de ITU de 2 a 4 veces mayor que los niños de raza negra. Las niñas tienen una prevalencia de ITU de 2 a 4 veces mayor que los niños circuncidados. Las niñas blancas con una temperatura mayor o igual a 39 grados Celsius tienen una prevalencia de ITU del 16%. Finalmente, en niños menores de 19 años, la prevalencia de ITU fue del 7,8%. Por lo tanto, la importancia de la ITU recae en que más del 30% de las malformaciones urinarias se manifiestan como una infección del tracto urinario. De allí la importancia de abordarlas correctamente para realizar una nefroprevención secundaria.
Recordar que la pielonefritis aguda puede provocar cicatrices renales, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Por esto es muy importante el diagnóstico y el manejo adecuado. Entre los factores de riesgo de la ITU encontramos la edad, donde esta es mucho más prevalente en niños menores de 1 año y en niñas menores de 4 años. El sexo femenino también es un factor de riesgo. Las mujeres lactantes tienen de 2 a 4 veces mayor prevalencia de ITU que los bebés de sexo masculino. La raza y la etnia. Por razones que aún no se comprenden, los niños de raza blanca tienen una prevalencia de ITU de 2 a 4 veces mayor que los niños de raza negra. La obstrucción urinaria. Los niños con anormalidades urológicas obstructivas tienen un mayor riesgo de desarrollar ITU, ya que la orina estancada es un medio de cultivo excelente para la mayoría de los uropatógenos. El reflujo vésico ureteral, que corresponde al paso retrógrado de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior. Es la anomalía urológica más común en los niños, y los niños con reflujo vésico ureteral tienen un mayor riesgo de ITU recurrente. La falta de circuncisión. Los bebés varones no circuncidados con fiebre tienen una prevalencia de ITU de 4 a 8 veces mayor que los bebés varones circuncidados. Esto se ha intentado explicar por diferentes mecanismos, entre ellos, la superficie de la mucosa del prepucio no circuncidado tiene más probabilidades de unirse a especies bacterianas uropatógenas que la piel queratinizada en un pene ya circuncidado. En una revisión sistémica de estudios aleatorizados y observacionales de circuncisión para la prevención de ITU, se encontró que se necesitarían 111 circuncisiones para prevenir una sola infección del tracto urinario. La cateterización de la vejiga corresponde a otro factor de riesgo. El riesgo de ITU en este caso aumenta al aumentar la duración de la cateterización. Los factores genéticos. Los familiares de primer grado de niño con ITU tienen más probabilidad de tener ITU que las personas sin antecedentes. La adherencia de las bacterias puede en parte ser determinada genéticamente. La actividad sexual, donde la asociación entre las relaciones sexuales y la ITU en las mujeres ha sido bien documentada. Y por último, la disfunción de la vejiga y el intestino, que se caracteriza por un patrón de eliminación anormal, incontinencia de la vejiga y o intestino, y maniobras de retención. Con respecto al diagnóstico de la ITU, esta posee 3 componentes fundamentales: la historia clínica del paciente, un examen físico acabado y un examen de orina. Recordar que se debe confirmar siempre con un urocultivo. En cuanto al historial médico, este debe incluir factores de riesgo de la infección del tracto urinario, como los siguientes: síntomas urinarios crónicos, constipación crónica, ITU previa o enfermedades febriles no diagnosticadas previas en las que no se obtuvo un urocultivo, reflujo vésico ureteral, retraso pondoestatural, anomalía renal diagnosticada prenatalmente y la presencia de actividad sexual. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la edad es determinante, pues cuanto menor es la edad, más inespecíficos son los síntomas. Iremos clasificando los síntomas según la edad del paciente. Los lactantes menores a 3 meses, los síntomas que con mayor frecuencia presentan son fiebre, vómitos, letargia e irritabilidad. En menor medida, rechazo alimentario y retraso del crecimiento. Y mucho menos frecuente, dolor abdominal, hematuria, ictericia y orina de mal olor. En lactantes y niños mayores de 3 meses, estos pueden dividirse según la etapa en la que se encuentren. En pacientes en etapa preverbal, los síntomas más frecuentes corresponden a la fiebre, seguido por dolor abdominal, vómitos, rechazo alimentario. Por otro lado, los niños que se encuentran en etapa verbal, los síntomas más frecuentes corresponden a poliquiuria y disuria, y en menor medida, incontinencia y dolor abdominal. Al examen físico, es importante tener en cuenta la temperatura del paciente. Si esta es mayor o igual a 39 grados Celsius, se asocia a pielonefritis aguda y recordar que esta puede causar finalmente una cicatriz renal. La presión arterial elevada puede ser una indicación también de cicatriz renal. El aumento de peso deficiente puede ser una indicación de insuficiencia renal crónica debido a una cicatriz renal.
La vejiga o el riñón agrandados pueden indicar obstrucción urinaria y las heces palpables en el colon pueden indicar estreñimiento, los cuales predisponen a una ITU. La sensibilidad del ángulo suprapúbico y costo vertebral también se asocia a este tipo de infección. Recordar siempre examinar los genitales externos a los pacientes. El estudio de estos pacientes corresponde a la recolección de orina. Para esto existen diferentes métodos que van a variar según la capacidad de micción del paciente y según la situación clínica en la que se encuentre. Si nos encontramos con un paciente que posee control de esfínter, se recomienda obtener la orina por segundo chorro. En caso de que el paciente no controle esfínter y se necesite un diagnóstico inmediato, la muestra de orina puede obtenerse por punción suprapúbica o por cateterismo vesical. En esta tabla podemos ver algunas de las ventajas e inconvenientes que posee cada método de estudio. Con respecto al chorro miccional, una de las ventajas que posee es que es un aceptable indicador de validez diagnóstica. No es invasivo y es sencillo de realizar. Sin embargo, hay riesgo de contaminación, ya que este depende de la higiene del paciente y de las medidas de limpieza que se lleven a cabo. En cuanto a la bolsa adhesiva, es un método no invasivo y sencillo, pero posee una tasa de falsos positivos muy alta, mayor al 50%, y por ende necesita una muestra de confirmación si es que el resultado es positivo. El cateterismo vesical posee una sensibilidad y especificidad muy alta, pero los inconvenientes que poseen es que es un examen muy invasivo, tiene riesgo de trauma uretral y además también cierto riesgo de contaminación. Con respecto a la punción suprapúbica, es una técnica de referencia. Es invasiva y el éxito es variable, va desde un 30 a un 70%. Idealmente, necesita control ecográfico al realizarla. Ahondando un poco más en las bolsas recolectoras, estas tienen un alto riesgo de contaminación, con tasas de falsos positivos inaceptablemente elevadas, mayor al 70%, por lo que no se recomiendan para hacer el diagnóstico de hipo. Su mayor utilidad es en el caso que el examen de orina sea normal, permitiendo descartar la infección del tracto urinario por su alto valor predictivo negativo. Se puede usar en pacientes no continentes que no requieran un diagnóstico y terapia inmediato, pero si la muestra está alterada, se debe confirmar con una nueva muestra de orina, ya sea obtenida por sondeo o por punción vesical. La muestra de orina, recordar siempre que debe procesarse antes de las 4 horas. De no ser posible, se debe refrigerar entre 2 a 8 grados Celsius inmediatamente tras su recogida y por no más de 24 horas. En cuanto a los métodos de ayuda diagnóstica, estos permiten un acercamiento diagnóstico en pocas horas. Recuerden siempre que se necesitan al menos 18 horas para el resultado del urocultivo. Estos métodos corresponden a la tira reactiva y al sedimento de orina. Las tiras reactivas generalmente se ven en los sapos. Son tiras delgadas y largas, de varios colores, que se introducen en la orina y cambian de color según la cantidad de leucocitos que haya. Estas no sirven para el diagnóstico, pero sí nos pueden ayudar a orientarnos. En el caso de que tuviésemos un paciente que posee una tira reactiva con leucocitos positivos y nitritos positivos, debemos enviar esta muestra de orina para urocultivo y orina completa e iniciar tratamiento antibiótico. En caso de que el resultado fuera leucocitos negativos y nitritos positivos, si este fue tomado en orina fresca, enviamos la muestra también para el laboratorio e iniciamos antibiótico. Si tenemos leucocitos positivos y nitritos negativos y no existen síntomas sugerentes de ITU, no iniciamos tratamiento antibiótico hasta tener el resultado de la orina completa más el urocultivo. Y debemos considerar la presencia de una infección genital. Por último, si el resultado de la tira reactiva es leucocitos negativos y nitritos negativos, en pacientes asintomáticos descartamos la presencia de ITU y en pacientes sintomáticos debemos tomar la muestra de orina completa más urocultivo para descartar la ITU y de todos modos buscar otras patologías que podrían estar generando la sintomatología. El sedimento de orina corresponde a un examen microscópico de orina.
Analiza la presencia de leucocitos y bacterias. Se puede realizar en muestra de orina centrifugada o no centrifugada. Se considera leucocituria significativa la presencia de más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en orina no centrifugada y más de 5 leucocitos por campo en orina centrifugada. Su realización consume más tiempo que la tira reactiva y requiere de personal adiestrado e instrumental adecuado. Como ustedes ya saben, el urocultivo es el examen de confirmación diagnóstica de la ITU. Este se realiza a través de criterios de bacteriuria significativas para poder realizar el diagnóstico, que se dividen según el método de recogida de orina. Decimos que un paciente tiene ITU cuando obtenemos la muestra por punción suprapúbica y ésta tiene al menos una unidad formadora de colonia por ml. Si la muestra es obtenida por sondaje vesical, para hacer el diagnóstico basta la presencia de 10.000 o más unidades formadoras de colonias. Y en cuanto a la micción espontánea u orina por segundo chorro, la presencia de 100.000 o más unidades formadoras de colonias nos ayudan a hacer el diagnóstico. Debemos tener en cuenta también que el urocultivo podría estar contaminado. Algunos de los componentes que nos pueden orientar a esto es si la muestra fue obtenida por bolsa recolectora, si existe el crecimiento de más de un microorganismo, si existe crecimiento de comensales de la piel, o si el recuento de colonias es menor a lo estandarizado. Si bien los exámenes del laboratorio, como lo son el hemograma, la VHS, PCR y procalcitonina, orientan al diagnóstico de la localización de la ITU, no influyen en el manejo ni en la terapia antibiótica de esta, por lo que no es imprescindible su realización de manera rutinaria. Tampoco se requiere una creatinina plasmática en ITU febril de evolución favorable. Solo un 4 a un 9% de los lactantes con ITU febril van a cursar con bacteriemia, por lo que se recomienda realizar hemocultivos solo en los grupos de riesgo, es decir, lactantes menores de 3 meses, niños con aspecto tóxico o séptico, niños con malformaciones del tracto urinario, como lo son la obstrucción y el reflujo vesicoureteral. El estudio con imágenes tiene como propósitos lograr la ubicación del nivel de la ITU, el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, el diagnóstico de otras malformaciones del tracto urinario y evaluar las secuelas, como lo son la cicatriz renal. Este se divide en distintos métodos. Existe la ecografía renal, que puede ser con o sin Doppler, la uretrocistografía y el DMSA. La ecografía renal y vesical es el gol estándar de diagnóstico del reflujo vesicoureteral. La cisturetrografía sirve para el diagnóstico de malformaciones renales, pero no es útil para determinar reflujo vesicoureteral. El DMSA sirve para el diagnóstico de cicatrices renales. Con respecto a la edad de los niños, puede dividirse el estudio de imágenes que está recomendado. En niños de 0 a 12 meses, se recomienda realizar ecografía precoz solo si el lactante está ante la presencia de una ITU grave o atípica o si posee una ITU recurrente. En cuanto a la ecografía diferida, esta se realiza en ITU con buena respuesta. El DMSA 6 a 12 meses posterior y la uretrocistografía se realiza en todos los niños menores de 12 meses, independiente de la clasificación de ITU que posean. En niños de 1 a 3 años, la ecografía precoz se realiza solo en pacientes con ITU grave o atípica. La ecografía diferida, por otro lado, se realiza en pacientes con buena respuesta o pacientes con ITU recurrente. El DMSA, 6 a 12 meses post tratamiento, se realiza en todos los pacientes. Y la uretrocistografía en pacientes con ITU grave o atípica e ITU recurrente. En niños mayores de 3 años que han cursado con ITU, la ecografía precoz se realiza en ITU grave o atípica. La ecografía diferida nuevamente en pacientes con buena respuesta e ITU recurrente. El DMSA 6 a 12 meses posterior solo se realiza en este grupo a niños con ITU grave o atípica o con ITU recurrente, y la uretrocistografía en estos niños ya es selectiva. Los objetivos del tratamiento en la ITU son los siguientes: obtener la mejoría clínica, erradicar la infección y minimizar el riesgo de secuelas a largo plazo,
Recordar que el tratamiento precoz es especialmente importante en ITU febril, niños con aspecto tóxico, inmunodeficiencias o anomalías nefrourológicas conocidas. Las medidas generales del tratamiento consta de realizar una hidratación adecuada, indicar paracetamol en caso de fiebre, educar sobre los hábitos miccionales, es decir, micción cada 3 horas y no posponer el deseo miccional. Y también educar sobre hábitos defecatorios, entre ellos evitar la constipación y tener un aseo adecuado de la zona. Considerar siempre la edad del paciente y el sitio de la infección. El tratamiento específico de la ITU baja puede tener todas estas alternativas. Se trata por vía oral, y entre ellas están la nitrofurantoína, cefalosporina de primera generación, como lo es el cefadroxilo, la fosfomicina en niños mayores de 12 años y el cotrimoxazol, que no se recomienda su uso empírico. Los diferentes estudios han recomendado la duración de este tratamiento de 3 a 4 días y se ha pospuesto la duración de este de 7 días. Recordar que la fosfomicina es solo una dosis única. Con respecto al tratamiento de la ITU alta, este puede tratarse por vía oral o parenteral. Esto va a depender de la edad del paciente y de las condiciones clínicas asociadas, ya que estudios han demostrado que no existen diferencias en cuanto al control clínico, recurrencias y cicatrices renales en el DMCA 6 meses posterior a la infección. En cuanto al paciente ambulatorio, algunas alternativas de tratamiento son la cefalosporina de segunda o tercera generación vía oral, como el cefuroximo o el cefiximo, la amicacina y la ceftriaxona, que se debe colocar en el servicio de urgencia cada 24 horas, de manera endovenosa. En caso de que tengamos un paciente con ITU alta, pero este se encuentre hospitalizado, las alternativas de tratamiento son la amicacina como primera elección endovenosa y la cefalosporina también de segunda o tercera generación, como lo son la cefotaxima o la ceftriaxona. En el paciente menor de 3 meses se debe asociar ampicilina al tratamiento antibiótico empírico por sospecha de infección por enterococo y evitar el uso de aminoglicosidos en pacientes que posean compromiso en la función renal. En ITU alta se debe reevaluar la respuesta clínica a las 48 horas. El cambio del tratamiento a vía oral se realiza cuando el paciente lleva más de 24 horas a febril, posee tolerancia a la vía oral y además ya tenemos el informe del antibiograma. En este caso, se debe preferir el antibiótico de espectro más reducido, para así disminuir los riesgos de resistencia antibiótica y selección de cepas. La duración del tratamiento de la ITU alta es de 7 a 10 días. Recordar que la nitrofurantoína no puede utilizarse en ITU alta, ya que no se concentra en el parénquima renal. No se recomienda realizar urocultivo intra o post tratamiento, a menos que exista sintomatología urinaria posterior a las 48 horas desde iniciado el tratamiento antibiótico o existan dudas en cuanto a la adherencia a este. En esta diapositiva también podemos ver distintas formas de presentación de la ITU. Por ejemplo, una ITU con bacteriemia, donde el tratamiento antibiótico debe ser endovenoso, por mínimo de 5 días. El cambio a antibiótico bioral se da pasadas las 24 a 48 horas desde que el paciente está febril, con mejoría clínica y adecuada tolerancia a la vía oral. Se deben completar un total de 10 días de tratamiento. En caso de tener un paciente con nefronía lobar o absceso, el tratamiento antibiótico endovenoso es vía asociado. Preferir una cefalosporina de tercera generación más un aminoglicosídeo. El cambio a la vía oral se va a dar de acuerdo al urocultivo y además posterior a la mejoría clínica, y se deben completar un total de 3 semanas de tratamiento. En el caso de tener un paciente con bacteriuria asintomática, en los niños no debe tratarse con antibióticos, dado que se aumenta la resistencia a estos, no tiene riesgo de secuelas y tiene alta probabilidad de recaídas. Algunos criterios de hospitalización a tener en cuenta son los menores de 3 meses, afectación del estado general o aspecto séptico, inmunosupresión, la presencia de vómitos, deshidratación o mala tolerancia oral, uropatía obstructiva y o reflujo vesicureteral, imposibilidad de asegurar un seguimiento correcto del paciente, fracaso del tratamiento oral
y afectación del estado general tras 48 horas de tratamiento. Entonces, como pueden ver en esta tabla resumen sobre manejo agudo y tratamiento, si tenemos un paciente menor de 3 meses y o un paciente con signos de infección grave, antecedente de uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral de alto grado, debemos derivar a estos pacientes al servicio de urgencia, tener un examen de orina confiable y además realizar hemocultivos, hospitalizar y empezar un tratamiento endovenoso hasta que el paciente esté 24 horas afebril y tenga buena tolerancia a la vía oral para poder realizar el cambio a un antibiótico oral. El tiempo de tratamiento recomendado es de 7 a 10 días y 10 días en caso de que el paciente tuvo bacteriemia. En pielonefritis aguda, el tratamiento antibiótico es vía oral por 7 a 10 días. En caso de cistitis o ITU baja, el tratamiento es vía oral por 3 a 4 días. En el caso de que tengamos un paciente con nefronía lobar o absceso renal, recordar que el tratamiento es por 21 días, inicialmente vía asociado con cefalosporina de tercera generación más un aminoglicosio, y completar el tratamiento por vía oral cuando ya tengamos el resultado del antibiograma y el paciente tenga mejoría clínica y buena tolerancia a la vía oral. La prevención de la ITU se basa en evitar malos hábitos miccionales, como la retención voluntaria de orina, la ingesta adecuada de líquidos y la corrección del estreñimiento y de las disfunciones vésico-intestinales si es que estuviesen presentes. No existe evidencia para recomendar otras medidas, como lo son el cambio frecuente de pañales, el uso de probióticos o el jugo de arándanos. Con respecto a la circuncisión, no existe tampoco evidencia, aunque se podría plantear en niños con ITU recurrente. Con respecto a la profilaxis antibiótica, su uso es cada vez menor, ya que éste no ha conseguido reducir la recurrencia de ITU ni el desarrollo de cicatrices renales. El aumento de uso de antibióticos se ha asociado, por otro lado, con un mayor riesgo de infecciones por patógenos multiresistentes. Se debe valorar de forma individualizada según el paciente y seleccionar siempre el antibiótico de menor espectro posible y utilizar solo el 25% de la dosis terapéutica en una administración única nocturna. Algunas indicaciones de profilaxis antibiótica son pacientes con diagnóstico prenatal de uropatía, menores de 24 meses con ITU febril hasta completar su estudio de imagen, pacientes con reflujo vesicoureteral grado 3 o mayor, ITU recurrente y pacientes con disfunción vésico-intestinal hasta que mejore su patrón miccional. Por último, la derivación de estos pacientes debe realizarse cuando estamos ante la presencia de un recién nacido, la presencia de reflujo vesicoureteral u otra malformación del tracto urinario, o lactantes y niños mayores con ecografía alterada o sospecha de alteración orgánica o funcional de la vejiga. Muchas gracias.